Bienvenidos, mis entrañables alumnos. Vamos a trabajar hoy la literatura del periodo de la emancipación. Bueno, se conoce con el nombre de emancipación a este proceso ideológico, político, vinculado con las luchas por la independencia del Perú, por la emancipación del Perú. ¿De acuerdo? A este periodo se le va a conocer como literatura de la emancipación. Entre los antecedentes, entrañables alumnos, la fundación de las universidades es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque a través de las universidades se va gestando este grupo de intelectuales que a la postre se van a convertir en los próceres, en los ideólogos del proceso revolucionario. Entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada en el año 1551, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, del año 1677, la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, del año 1692. El surgimiento de los líderes intelectuales, como ya decía en la introducción, lo que algunos teóricos conocen como la ciudad letrada. El trabajo de los jesuitas también es importante, porque los jesuitas, esta secta del catolicismo, estos jesuitas fueron los ideólogos de las universidades. Ellos eran los maestros, ellos eran los encargados de esta labor intelectual. Por ello es que en el periodo de la emancipación, o poco antes incluso, los españoles expulsaron del país a muchos jesuitas porque eran considerados un peligro porque educaban, pues, ¿no? Entre ellos Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, por ejemplo, uno de los jesuitas más ilustres de la época. Las reformas borbónicas, un conjunto de leyes gestadas a partir de la dinastía borbónica, que tuvo pues cierta vinculación con Francia incluso. Bien, estas reformas borbónicas significan un conjunto de leyes que fueron más radicales y más drásticas con estos indígenas que de por sí ya vivían en una situación paupérrima. Y cómo no, la rebelión de Túpac Amaru II. Esto es un factor fundamental. Es cierto, Túpac Amaru fue capturado, fue asesinado juntamente con sus principales colaboradores, entre ellos su hijo, su esposa. Fue asesinado. ¿Y cuál es entonces la importancia? Que esta se convierte en la rebelión más importante poco antes de la independencia del Perú. Esta rebelión demostró a los patriotas que sí es posible derrotar al enemigo español. La sociedad amantes del país es un grupo de intelectuales que se organizaron por iniciativa de José Baquíjano y Carrillo el año 1792. Se funda la Sociedad Amantes del País y se edita el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano fue vamos a decirlo en nuestros términos, la plataforma informativa a través de la cual se difundían las concepciones ideológicas para que ocurra la revolución, la rebelión, la independencia propiamente dicha.
Entonces, el Mercurio peruano se convierte en un importante medio para la difusión de las nuevas ideas librepensantes. Los ideólogos de la revolución abren el camino de la emancipación política, lo que se concreta con los movimientos libertadores de San Martín y de Simón Bolívar, finalmente. Entre los representantes de las amantes del país vamos a tener a José Rossi Rubí, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros. Alumnitos, características estrictamente de la literatura de esta época. Primero vamos a notar una literatura atípica, una literatura muy vinculada con lo político, con un tono panfletario, revolucionario, protestante, contestatario, una literatura transgresora también, porque transgrede los cánones establecidos por los españoles en términos formales, en términos temáticos y en términos de difusión incluso. Propaganda clandestina en afiches. Esta literatura no está editada en libros, no, en periódicos, afiches, propagandas, panfletos. Literatura de pared. ¿Eh? ¿Qué te parece? Propaganda clandestina. Se publica a través de los periódicos, porque era la forma más práctica, rápida, eficaz y sobre todo más cómoda de compartir las concepciones políticas. Surge el patriotismo peruano como un sentido solidario y unificador. Aparece, o sea, el objetivo de estos literatos era pues fortalecer la identidad nacional, la identidad patria. ¿Y cómo se fortalece la identidad patria? A través pues de una serie de procedimientos artísticos. Se empieza a elogiar el pasado inca, por ejemplo, como un sentimiento pues unificador, ¿no? Entre tantas otras modalidades. Se emplea como medio de expresión la oda, las canciones, los panfletos, los epigramas de amor patriótico y sobre todo las famosas fábulas. Las fábulas son una poderosa forma de protesta, casi en clave, ¿no? Se me viene a la memoria esta fábula de Mariano Melgar, los perros, perdón, los gatos, discúlpenme, los gatos, lo siento. Una gata estaba preñada y finalmente pare 3 gatos, un blanco, un negro y un pintado. Inmediatamente después que han nacido los gatos, se pone de pie el blanco y dice, hermanos gatos, creo que es urgente organizarnos para luchar contra el perro. Este nos quiere cazar. Yo propongo que el jefe, el líder sea yo. Soy blanco, soy la raza superior, no quepa duda de esto. Además, soy más sabio, soy blanco. Pues. Se pone pie el negro y dice, yo creo que el blanco tiene razón. Él es la raza superior, eso no hay duda, pero yo soy más hábil, más fuerte, más astuto, más sagaz, más ladino. Por lo tanto, el jefe debo ser yo. Se pone de pie el pintado y dice, yo creo que el blanco tiene razón en la raza superior, pero el negro también tiene razón porque es hábil y astuto y más fuerte para la lucha. Pero yo soy pintado, tengo de blanco y tengo de negro, por tanto el jefe debe ser yo. No se ponen de acuerdo los gatos, viene el perro y se los come a los 3. ¿No? ¿Entienden ustedes cuál es el objetivo de esta fábula? Por ello es que en el Perú no se ponen de acuerdo los negros, los indios y los mestizos o criollos. Todos quieren echar agua a su molino. No hacen una causa común y por ello es que no pueden luchar contra los españoles. ¿Entienden? Bien. El estilo está bajo los cánones neoclásicos, como ya decía. ¿De acuerdo?
Estoy en el chat, queridos alumnos. Díganme, por favor, si me están entendiendo. ¿Sí me entienden? Correcto. Muy bien, alumnos. Seguimos. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso es el principal representante de la literatura del periodo de la emancipación. Vamos a ver qué dice la historiografía con respecto a Mariano Melgar. Hablamos de la historiografía porque es un personaje demasiado importante para la literatura peruana. ¿Por qué? Porque antes de Mariano Melgar no existía la literatura peruana. Profe, las crónicas fueron españoles los que escribieron la crónica. Pero nada, fueron españoles. Y los peruanos o los indios que han escrito crónicas, bueno, los indios, ¿en qué idioma lo escribieron? En el idioma español. La crónica en cuanto a género es española. ¿Podría ser considerada literatura peruana? Ahí viene el problema, ¿viste? O sea, no es una literatura propia todavía. En ese sentido, la figura de Mariano Melgar es importante porque según muchos de los críticos, muchos de los teóricos de la literatura peruana consideran que con Mariano Melgar se origina la literatura peruana. Y la literatura peruana surge pues a través del mestizaje, que en buena cuenta significa pues la peruanidad, porque la peruanidad es esa, el mestizaje. Bueno, alumnitos, según mi profesor sanmarquino, el flaco Carlito García Bedoya, bueno, en realidad Carlos García Bedoya, en su afán de periodificar la literatura peruana, es que considera que Mariano Melgar pertenece al periodo de la poesía colonial, al tercer periodo de la poesía colonial. Lo que equivale a decir que según Carlos García Bedoya, Mariano Melgar, es más, según Carlos García Bedoya, no existe literatura de la emancipación. Él habla del tercer periodo de la literatura colonial. A ese periodo pertenecería Mariano Melgar. Según Alberto Escobar, Mariano Melgar ya no forma parte de la literatura colonial, sino más bien implica una ruptura con ese modelo colonial y más bien significaría el advenimiento de la república. O sea, según Alberto Escobar, Mariano Melgar, la figura de Mariano Melgar es algo liminal. Se ubica en tiempo de la colonia, pero ya no es literatura colonial. Bien, ¿qué es lo que dice Cornejo Polar? Que Mariano Melgar pertenece a la literatura de la emancipación, ¿viste? Cornejo Polar. ¿Qué dice Ribagüero? El hispanista Ribagüero. Dice que Mariano Melgar significa un momento curioso de la literatura peruana. Y no lo entendemos bien porque no sabemos qué significa curioso para él. Pero da la impresión que Ribagüero tiene una concepción algo, si no peyorativa, poco importante de Mariano Melgar. Porque un momento curioso es un momento pues como que interesante o gracioso incluso. Pero de ahí no pasa. Da la impresión que Ribagüero tenía una concepción poco seria, poco importante de la literatura, de la poesía de Mariano Melgar. Por su lado, el amauta, José Carlos Mariátegui, que sin ser un experto en literatura, ojo, José Carlos Mariátegui no fue un experto en literatura. José Carlos Mariátegui no fue un literato profesionalmente hablando. José Carlos Mariátegui no tuvo estudios o en todo caso, Mariátegui no conocía ciertos métodos de interpretación de la literatura. Sin embargo,
fue un crítico bastante sensato. Claro, fue un crítico, vamos a decir, más intuitivo que profesional. Pero no podemos negar la importancia de la Mauta, José Carlos Mariátegui. No podríamos negar la importancia de la Mauta. Según José Carlos Mariátegui, la figura de Mariano Melgar significa el primer momento de la literatura peruana. El primer momento de la literatura peruana. ¿Bien? Augusto Tamayo Vargas, reforzando la concepción de Mariátegui, considera que con Melgar se inicia la literatura peruana. ¿Por qué? Porque la literatura peruana, así como la peruanidad, tiene su origen en el mestizaje. ¿De acuerdo? Eso es lo que consideraban estos autores. Entonces, queridos alumnos, según Tamayo Vargas y Mariátegui, la literatura peruana se inicia con Mariano Melgar, es decir, en Arequipa, y fue romántica, porque Mariano Melgar fue un verdadero romántico, y ya vamos a verlo a continuación. Alumnitos, Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, ¿cuál es el principal aporte a la literatura peruana? Que incorporó los yarabíes a la tradición literaria peruana. Pero no vamos a creer, o no vayan a creer ustedes, que Mariano Melgar es el creador de los yarabíes, de ninguna manera. Mariano Melgar, más bien, vamos a decir que Mariano Melgar toma los yarabíes de la tradición popular, ¿de acuerdo? Toma los yarabíes de la tradición. Yarabíes existían en Chile, en Bolivia, en Argentina incluso, pero eran poemas populares, pues. Estos yarabíes tuvieron o tienen un doble origen. Por un lado, recoge de la tradición quechua, y más precisamente del jaraui quechua, esa tendencia melancólica, quejumbrosa, de temática de desamor, y de la tradición hispana se vincula con la poesía trovadoresca, que está, ojo, escrita y en español. En cambio, el jaraui no fue escrito, no fue una literatura escrita, no fue una poesía escrita, fue una poesía oral y en quechua. Y de la tradición hispana, escrito y en el idioma español. ¿Qué es el yarabí? Un poema quejumbroso de temática de añoranza básicamente a la mujer o al ser querido, a la amada que ya no está, pero se vincula con ese estilo trovadoresco. Antes de la existencia de Mariano Melgar, incluso existían yarabíes, claro que sí, ahí estaban los yarabíes, muchos o varios de ellos eran cantados con guitarra. El mérito, repito, de Mariano Melgar es incrustar estos poemas orales y populares a la tradición literaria culta en el idioma español y escrito. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Por favor, estoy en el chat, queridos alumnos. Muy bien, muchachos, muy bien. Correcto, seguimos. Contexto en que se ambientó su obra, la obra de Mariano Melgar. Por un lado, vamos a tener el periodo de la emancipación, época pues de constantes luchas en contra de los españoles. Periodo de la emancipación que en términos artísticos presenta tres ejes temáticos: la patria, la libertad y el sentimiento indígena. En lo que respecta a la estética, al universo estético de esta época, ya saben ustedes que este se vincula con el neoclasicismo. Y el neoclasicismo implica, pues,
la imposición de cánones o de preceptos artísticos. El arte con intención moralizante. Profesor, bajo ese universo estético, ¿se ambienta la obra de Mariano Melgar? Sí, pero vamos a ver, alumnitos, más adelante, que Mariano Melgar fue un revolucionario tanto en vida como en obra. ¿Por qué revolucionario en vida? Claro, porque se opuso al orden político, cultural y social impuesto. Se opuso al orden impuesto por los españoles. Fue un verdadero transgresor. Profesor, la transgresión no es característica del neoclasicismo. Claro que no. La transgresión es característica del romanticismo. Claro. En vida fue un romántico, fue un revolucionario, contestatario. Y su obra, mira estas características de su obra. Características muy importantes. Presencia del paisaje natural, pero esa no es característica del neoclasicismo, claro que no. Ansia de libertad, profesor, la libertad no es característica del neoclasicismo, claro que no. Temas patrióticos, tampoco es característica del neoclasicismo. El neoclasicismo más bien plantea temas universales, claro. Alumnitos, temas amorosos, tampoco es característica del neoclasicismo. Entonces, ¿qué características son estas? Características estrictamente románticas. Es por ello que consideramos que Mariano Melgar es el precursor del romanticismo peruano. Repito, esa es la razón por la que consideramos que Mariano Melgar es el precursor del romanticismo peruano. Dime, por favor, si me estás entendiendo, querido alumnito. Muy bien, Nikaido. Entonces, precursor del romanticismo peruano. Reseña biográfica de Mariano Melgar. Sus primeros estudios los realizó en el convento de San Francisco, de la Blanca ciudad de Arequipa. En el seminario de San Jerónimo tuvo formación religiosa, pero también formación de índole artística, literaria estrictamente. En este convictorio, él empezó pues a estudiar para ser sacerdote, obviamente, porque en Arequipa no existía universidad, como sí existía en esa época tanto en Cusco, en Ayacucho y en Lima. Entonces, la única forma de surgir a través del estudio era pues en los convictorios, ¿no? Para ser sacerdote. Fue un alumno bastante aplicado, eso dice en sus biografías. A los 17 años, para 18 años, fue el encargado de la biblioteca del Convictorio San Jerónimo. Allí en esta biblioteca empezó a nutrirse tanto del latín como del griego, pero principalmente del latín. Y en latín leyó a Virgilio, a Ovidio, y precisamente de estos escritores latinos hizo algunas traducciones, como por ejemplo Remedios de Amor, tradujo la obra de Virgilio, Remedios de Amor, pero Mariano Melgar no le tituló Remedios de Amor, sino más bien El arte de olvidar. Tradujo también un fragmento de las Geórgicas de Virgilio. Sobre los amores de Mariano Melgar, se sabe que la temática de la obra de Mariano Melgar está vinculado con el amor a la mujer y el amor a la patria. Esta postura un tanto rebelde, ¿no? Una postura patriótica marcadamente rebelde. De los amores de Mariano Melgar solamente tenemos noticias gracias a algunos poemas, y por ello sabemos que probablemente la primera dulce idolatría que significó pues el primer amor de Mariano Melgar sería esta tal
señorita de nombre poéticamente conocida como Melissa. Se sospecha que el nombre verdadero fue Manuela o Manuelita Paredes, hija de un funcionario de la ciudad de Arequipa. Siendo Mariano Melgar hijo de una familia bastante modesta, tenía muy pocas posibilidades de conquistar el amor de Melissa. Y pues se sospecha que que este sentimiento fue fugaz, pasajero. Sepa la cruel Melissa, dice el poema, si a mi clamor se niega, que el que sin fruto ruega consigue aborrecer. Entienda si con risa de mí se burla altiva, que a mí no me cautiva, quien me hace padecer. Y luego viene pues el gran amor de su vida, ¿no? Silvia, cuyo verdadero nombre sería María de los Santos Corrales. Esta sería el amor de su vida. Bien puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor y mi ternura, y el odio infame y tiranía dura de todo su rigor contra mí armarse, que el mundo, el tiempo y a mi varia estrella, más fino cada vez y más constante, les diré, Silvia es mía y yo soy de ella. Bueno, el detalle es que con esta dama, supuestamente esta relación sentimental que él mantuvo fue ciertamente esquiva, inconstante incluso. Mariano Melgar debe abandonar por recomendación de sus padres la ciudad de Arequipa y marcharse a Lima para estudiar jurisprudencia. No tenemos noticias de este viaje a Lima. Es más, no tenemos noticias documentadas, me refiero, de que él haya estudiado en San Marcos o haya empezado a estudiar en el Convictorio San Carlos, como se conocía a la hoy San Marcos, ¿no? Bueno, dicen que el año 1812 vino a Lima a estudiar Derecho. En Lima conoció a los próceres de la independencia y con ellos se contagió más de ese espíritu fervientemente patriótico. Cuando regresa a Arequipa, un año más tarde se encuentra con la más terrible de todas sus decepciones, la más humana de todas sus caídas. Silvia, la gran Silvia, había pactado matrimonio con otro hombre y Mariano Melgar empieza a escribir sus charabíes para tratar de conmoverla. Por ejemplo, el Yarabí 1 dice así: todo mi afecto puse una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía, yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor, no quiero más amar. Mi gloria fue en otro tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera de acá bajeza que turbara mi esmero. Amor, no quiero más amar. El Yarabí cuarto dice: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido, te engañas y pretendes hallar amor más fino, por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Alumnos, Mariano Melgar atravesaba un momento de extrema aflicción en Arequipa. Un cuadro depresivo consumía la vida del joven poeta. Y su padre le dice: hijo, tenés que regresar al Valle del Majes. Ese valle tiene magia. Allí están el espíritu de nuestros ancestros. Allí te vas a recuperar. Y Mariano Melgar, el año 1814, estaba en este bello valle del Majes y pasan por esta zona
los ejércitos revolucionarios de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua, los ejércitos revoltosos, patriotas. Mariano Melgar no lo pensó dos veces, inmediatamente se enrola al ejército revolucionario. Y dada su formación intelectual, ideológica, Mariano Melgar fue secretario de guerra del ejército de los hermanos Angulo. Tuvo un puesto importante en la milicia. Tomaron Arequipa a través de la batalla de la Pacheta, aunque pocos días más tarde fueron sofusgados por el poderoso y crecido ejército realista. Tuvieron que huir rumbo a Puno, y en Puno tienen que enfrentar el siguiente año, exactamente el año 1815, la batalla de Humachiri. En esta batalla caen prisioneros los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua y los más importantes líderes, entre ellos Mariano Melgar. Y Mariano Melgar, por ley, debe ser fusilado por los españoles. Luis Alberto Sánchez escribe mucho sobre este momento del fusilamiento. Es muy curioso todo lo que dice sobre Mariano Melgar. Por ejemplo, que dentro de las reglas del fusilamiento estaba el ser vendado. Le pusieron la venda y se la quita. Póngaselo ustedes, que son los engañados, porque antes de 10 años mi Perú será libre. Vaticina la independencia del Perú. Luego le van a fusilar y él dice, poco antes de que me fusilen, quiero cantar mis últimos versos a Silvia y a mi patria. En este pecho angelical, mujer, tu imagen se grabó, y en vano es luchar contra el poder que mi alma esclavizó. Adiós delicia de ilusión perdida, que en un delirio yo vi. Adiós estrella de mi incierta vida, ¿te acordarás de mí? No pudo seguir, porque una bala atravesó el pecho del poeta y acabó con lo que pudo ser el más importante poeta peruano. Joven, muy joven, murió Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Alumnitos, díganme por favor si han entendido.